Bueno, buenos días, bienvenidos a este tercer panel latinoamericano sobre riesgo de crédito para las empresas B2B. Si ustedes no pudieron acompañarnos ni en la primera ni en la segunda versión, los invito a que se pasen por nuestra página web acceso.com y allí van a estar las grabaciones de lo que fueron los webinars con Incomex el año pasado, una empresa muy reconocida en el sector de tecnología, y este año en marzo tuvimos la segunda versión con empresas que nos acompañaron como Carvajal, Tecnofast y Soltrack. En esta versión, bueno, tenemos el gusto de contar con 3 empresas referentes en nuestros países y se las voy a presentar inmediatamente. Sandra Pinilla Morales, gerente financiera y administrativa de Holy Foods. Hola Sandra, ¿cómo estás? Hola Margarita, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Ay, no, maravilloso que hayas aceptado. Yo les quiero contar que Holy Foods es una empresa reconocida en el sector de alimentos, atiende sectores como lácteos, cárnicos, condimentos, confiterías, salsas, aderezos, entre otros. Voy a continuar con Alejandro Chirinos, gerente general para Dimexa. Alejandro, qué rico tenerte en este panel, bienvenido. Gracias a ustedes por invitarme. Qué maravilla. Bueno, Dimexa es una compañía dedicada al almacenamiento, comercialización, distribución y abastecimiento de productos de consumo masivo de los principales laboratorios y fabricantes peruanos. También está con nosotros desde Chile Peter Merrill, subgerente financiero de Cementos Bio Bio. Hola Peter, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo en Chile? Hola, buenas. Aquí, muy bien, aquí en Chile. Estoy con algunos problemas de audio, pero me escuchan, ¿no es cierto? Te estamos escuchando perfecto y cualquier cosa también nos vas diciendo, no te preocupes. Pero por ahora todo te escuchamos perfecto. Sí. Sí. Y para nuestros asistentes les cuento que Cementos Bio Bio tiene más de 60 años de trayectoria, integra a reconocidas empresas como Cementos Bio Bio, Inacesa, Ruidimix e Inacal. Y tiene presencia en Chile, en Argentina y en Perú. Y también está con nosotros nuestro director de mercados internacionales, Javier Larraz. Él también va a ser el moderador de este panel de riesgo de crédito para las empresas B2B. Javier, mil gracias por acompañarnos. No, a vosotros, ya que no puedo ir por allí, por lo menos verles por acá. Está bien. Qué bueno. Gracias. Qué bueno, Javier. Pues sí, nuestros participantes están listos para que iniciemos, pues entonces así que adelante. Vamos a tener una presentación que va a hacer Javier y de esta presentación vamos a pasar a conversar con nuestros invitados. De esa manera se trata el panel y por supuesto invitarlos a que participen en nuestro chat cada vez que tengan alguna inquietud o quieran preguntar o comentar. Voy a compartir. ¿Se ve, cierto? Sí, sí se ve. Sí. Ok. Bueno, lo primero, bienvenidos y gracias por su tiempo, ¿verdad? Vamos a intentar estructurar la sesión en pasar lo más rápido posible por aquello que yo creo que tiene menos interés, como son los mensajes introductorios. Por mi parte, muchos de ustedes ya me conocen. Parte de la audiencia tiene mucho que ver con Accessor en la región latinoamericana históricamente, con lo cual ya saben lo que somos y lo que hacemos. Y pasar, digamos, en los próximos 8 o 10 minutos a lo que yo creo que tiene más interés. Y es cómo ha afectado el tema de la pandemia y cómo ha afectado de alguna forma, cómo hemos podido ir solucionando las partes de carencias tecnológicas o cómo la tecnología nos ha ido ayudando a pasar este tiempo de pandemia y cómo los distintos sectores en la región y con los 3 invitados que tenemos pensamos que tenemos bastante parte del PIB regional razonablemente cubierto, ¿no? En los entornos de alimentación, de distribución y de construcción en los distintos países, como para tener una visión global de qué es lo que ha ocurrido y cómo se ha ido encontrando cada una de las compañías, cada uno de los sectores y sobre todo, y lo que más nos interesa, ¿no? ¿Cuál es el paisaje que nos queda? ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar y qué es lo que deberíamos pensar en hacer o qué es lo que estamos haciendo para afrontar un paisaje que no va a ser sencillo, ¿no? Bueno, más allá de lo que tenemos en pantalla y eso en estos grandes gurús hablando de
de tecnología y del porcentaje respecto de lo que ocurre, todos entendemos perfectamente hacia dónde vamos, el mundo en el que estamos, el mundo que nos hemos encontrado. En todo lo que ha tenido que ver con este tema de la pandemia, la incidencia de la tecnología, si sobrepasamos eso y somos capaces de pensar en la eficiencia de nuestras compañías, vamos a ver de todas las predicciones que aquí estamos viendo y que hace IDC, como saben, consultora tecnológica de reconocido prestigio, ¿no? A la altura de Gartner o de Forrester, en el año 2018, respecto de qué iba a ocurrir con la tecnología, ¿no? A mí lo que me interesa más es no tanto qué hacen nuestras compañías tecnológicamente para ser más eficientes y para ser más competitivas y estar, digamos, en el estado del arte de nuestros mercados, tanto como qué hacen que nos afecte en los departamentos financieros, en los departamentos de gestión del riesgo, en los departamentos, de alguna forma, de gestión de las carteras de clientes. Como ustedes saben, nosotros vivimos de potenciar el crédito, de potenciar el riesgo vivo, de que las empresas tengan cada vez más planificado, mayor capacidad de control sobre el crédito que se otorga a sus deudores y, en función de eso, ser capaces de otorgar más crédito, que no deja de ser uno de los auténticos motores de la economía en cualquier país del mundo, ¿no? Si vemos un poco lo que en el 2018, hace ya una eternidad, decía IDC, miren, en el 2019 más del 50% del desarrollo de aplicaciones se implementarán en la nube. Y luego decía más cosas referentes a inteligencia artificial, al porcentaje de compañías que trabajarían o que utilizarían inteligencia artificial o que trabajarían con aplicaciones de alguna forma imbuidas dentro del data mining, del análisis de los datos, de los algoritmos, de la capacidad de secuenciar formas de actuación a partir de los distintos datos de los que compone un modelo basado en inteligencia artificial, ¿no? También hablaba de que en 2020, 2 años después, un porcentaje alto, un 40% de las empresas tendría una estrategia de transformación digital. Bueno, de todas estas predicciones, más allá de pandemia o no pandemia y de lo que esto ha supuesto y el impacto que eso ha supuesto en nuestro modo de actuación y en nuestras economías, ¿cómo nos vemos hoy ahora nosotros, ¿no? Es decir, cada una de nuestras compañías, ¿qué piensa de aquellas predicciones que IDC hizo en 2018, cuando nos encontramos bien pasada ya o bien entrada el Q3 del año 2021, 3 años después, ¿no? Y sobre todo, ¿cómo estamos los departamentos financieros respecto a esas capacidades de digitalización y de aplicación? O dicho de otra forma, ¿no? Cuando nos volteamos y hablamos con nuestros directores de tecnología, con nuestros CTOs, o con nuestros gerentes generales y les decimos, bueno, necesito este tipo de aplicaciones, te dirán, no, si ya tienes el ERP, ¿no? Trabajemos sobre el ERP, cambiemos el ERP, vayamos a otro fabricante distinto, hagamos variaciones sobre lo mismo. Y nosotros en los departamentos financieros entendemos y sabemos que hay N procesos de negocio, que no son los procesos de negocio de fabricación y de producción, pero sí son procesos de negocio como la gestión del riesgo del crédito comercial, en donde una automatización nos permitiría ahorrar y ser más eficientes desde muchos puntos de vista, ¿sí? Entonces, a mí lo que me gustaría es traducir todas estas, digamos, predicciones de los gurús a lo largo del tiempo en qué ha ocurrido con la tecnificación, con la digitalización, con las iniciativas digitales utilizando inteligencia artificial en nuestros propios segmentos de actividad dentro de los departamentos financieros, ¿sí? Seguimos, Marga. Si vemos un poco en nuestro propio mundo, ¿no? En la categoría de la industria en la que nosotros estamos, cómo ha cambiado el mundo en los últimos 20 años. Esto es un ejemplo muy claro, ¿no? De cómo una categoría de la industria, en este caso la categoría de la industria de la gestión del riesgo de crédito comercial, ha evolucionado en 20 años. Durante, yo diría, décadas, si no siglos, ¿no? Las empresas tomaban decisiones de riesgo basadas en informes comerciales, que lógicamente han ido evolucionando, pero que siempre mantenían una máxima, y es, o eran investigados, es decir, con un coste muy alto y una labor tremendamente manual que nos impedía ser eficientes en el crecimiento o en el conocimiento de nuestra cartera de clientes, o bien estaban basados en información pública, ¿de acuerdo? La información pública con todas las carencias que tiene, con la falta de profundidad que tiene, con la falta de detalle y fundamentalmente, y dependiendo del país, pero fundamentalmente, y esto aplica a todos los mercados, con la falta de actualización que tiene. ¿De acuerdo? Estamos trabajando con información
que tiene un nivel de detalle que probablemente nos vale muy poco, pero es que además tiene un nivel de desactualización que lo que probablemente haga es restar en toda la bolsa de conocimiento que nosotros necesitamos para tomar una información de riesgo de crédito. Así ha venido funcionando nuestra categoría de industria durante, pues qué sé yo, décadas y ya digo, si no siglos, ¿no? Este mismo elemento evoluciona, pero evoluciona muy despacio, hacia la introducción de más datos dentro de un informe comercial tradicional, y en las compañías y la industria del riesgo de crédito empieza a trabajar con datos de los propios clientes. De una forma o de otra se empiezan a elaborar scorings o elementos de toma de decisión del riesgo, calificaciones crediticias con la propia información de los clientes. Hasta, digamos, el momento en el que nos encontramos hoy. En los últimos años, toda la información que un proveedor tiene de sus deudores, junto con toda la información pública, junto con toda la información que un propio ecosistema tiene del comportamiento de pagos de un parque de deudores B2B a nivel nacional o a nivel regional latinoamericano, como es el caso, es lo que empieza a componer ya modelos de predicción individualizados para cada uno de los proveedores en su relación cliente-proveedor, que nos permite afinar muchísimo más en todo lo que tiene que ver con la predictabilidad. Y todo esto ha ocurrido en los últimos 5 años, cuando, como vemos, era digamos, una categoría de la industria que no se había movido, que no había evolucionado en los últimos 200. ¿Sí? ¿Por qué? Porque por primera vez se empieza a utilizar el conocimiento automatizado y modelizado, en inteligencia artificial, pero modelizado en base a un algoritmo para este tipo de toma de decisiones. Si pasamos, por favor, es que me estoy yendo un poco de tiempo y insisto que a mí lo que me interesa fundamentalmente es escuchar cómo han ido evolucionando cada uno de los segmentos de boca de los protagonistas, ¿no? Como saben, nosotros, bueno, contamos con, ahora lo veremos un poquito más adelante, pero tenemos una panorámica muy especial de cómo han ido evolucionando económicamente los sectores en Latinoamérica. ¿Por qué? Bueno, porque tenemos las transacciones diarias, bueno, de miles de millones de pesos, lógicamente, en todas las distintas monedas o de soles, pero las transacciones diarias de decenas de miles de facturas de nuestros proveedores con nuestros clientes, de forma absolutamente anonimizada, pero en un entorno real, diario. Sabemos exactamente cómo está funcionando la economía real porque manejamos decenas de miles de facturas a diario, ¿sí? Y entonces lo que vemos es lo que ya conocíamos todos, pero cómo está repuntando todo lo que tiene que ver fundamentalmente el incremento de ventas a partir de Q2 del 2021 y sobre todo la concentración de cartera no vencida en Q2. ¿Esto qué significa? Las ventas, el incremento de ventas empieza a ser significativo en todos los sectores económicos en nuestra región. Todo ese nivel de detalle, y se lo muestro solamente para que vean un poco la profundidad de la información que se puede llegar a manejar y en beneficio de todos, es lo que tiene Accessor a nivel regional, apalancándonos en las decenas de clientes que tenemos ya en toda Latinoamérica, ¿sí? Como muestra, pues bueno, un poco presencia en prácticamente todos los sectores de la economía real. Como saben, nosotros trabajamos con la industria y el comercio y la distribución, la logística, no operamos con entidades financieras, difícilmente operamos con empresas de seguros. Contamos con grandes nombres dentro de las compañías regionales en Latinoamérica. Más de 750.000 empresas están aportando información a la red de conocimiento y de comportamiento en pago. ¿Esto qué significa, no? Diariamente, el ecosistema de Accessor es capaz de beneficiar a sus clientes, a más de 125 empresas en la región, de los 3 países en los que operamos, aunque ya debido a la participación en cuentas corporativas que están operando en distintos países, tenemos presencia pues prácticamente en 15, 16 países de la región. Trabajamos con 750.000 deudores únicos, es decir, clientes de nuestros clientes, cuyo comportamiento en pagos nos permite entender y compartir dónde están aquellos elementos de mayor riesgo y dónde están aquellos elementos que nos permiten afinar el nivel de credibilidad de los indicadores de riesgo a la hora de tomar crédito o de ofrecer crédito a un parque comercial o a un parque de clientes que no necesariamente conocemos de primera. Nuestra presencia es muy fuerte en el sector construcción, como ven, y bueno, presencia también en autopartes, transporte, servicios, el sector químico y, lógicamente, el de alimentos y bebidas, que tiene un nivel de atomización en la región muy alto y resulta de muchísimo interés a la hora de evaluar
el crédito en términos comerciales. ¿Sí? Esto era simplemente un brochazo para, bueno, aquellos que no nos conocieran, entender un poco quiénes somos y cómo funcionamos, entender un poco la incidencia que ha tenido históricamente y el momento en el que nos encontramos a la hora de la utilización del data mining de los distintos datos dentro de los modelos de predicción de los riesgos comerciales. Y yo, de alguna forma, llego hasta aquí, ¿no? Me callo y a mí lo que me gustaría, Margara, es, bueno, pues escuchar a nuestros invitados, entender un poco cómo han visto ellos este momento, esta época, sobre todo cómo ven lo que va a ocurrir y a partir de ahí, bueno, pues ya vamos hilvanando el resto de la conversación del evento, ¿sí? Sí, tal cual, Javier. Creo que lo que tú nos has contado, pues es el abrebocas perfecto, precisamente pues como para iniciar con las preguntas y el conversatorio que tenemos preparado con nuestros invitados. Bueno, la pregunta es para Sandra Pinilla Morales, que se encuentra en Colombia. Hollywood, Sandra, por favor, cuéntanos a los asistentes, perdón, ¿qué cambió? ¿Qué se fue? ¿Qué llegó en una corporación como Hollywood? Gracias, Margarita. Bueno, pues el primer cambio, digamos, a nivel institucional fue la forma de trabajar. Iniciamos reuniones diarias con el equipo de gerencia todos los días, haciendo el seguimiento a los temas de gente, primero que todo, cómo estábamos viendo a nuestro grupo de colaboradores afectado por la pandemia, haciendo seguimiento también a ventas, producción, tesorería, cartera. Entonces, ese fue un primer cambio que se hizo en la forma de trabajar y que bajó a los demás equipos que conforman la compañía. Ya en cuanto al tema comercial propiamente dicho, sufrimos un cambio en la demanda, una variación bastante importante. Nosotros atendíamos a través de mayoristas, pastelerías, pequeñas fabricaciones artesanales de alimentos, en donde vendíamos presentaciones grandes. Y estas presentaciones grandes, pues claramente cuando se suspendieron todas las reuniones familiares, en donde ya la torta grande para más de 10, 15 personas, pues no se estaba elaborando. Esas presentaciones grandes cambiaron, esas presentaciones pues son menos rentables que las pequeñas y ya se comenzaron a vender nuestros sabores, nuestros colores para la preparación de tortas y todo el manejo en repostería, se comenzó a hacer ya en las presentaciones pequeñas para comenzar con la cocina en casa, compartir en familia y que alrededor de la cocina. Entonces, este cambio de venta de nuestra presentación grande a una presentación pequeña hizo que la rentabilidad mejorara en una forma sustancial y que nuestras ventas cambiaran de la orientación que teníamos en la demanda que tradicionalmente había tenido la compañía. Nuestra forma de acercarnos a los clientes también cambió. El equipo comercial, pues es un equipo comercial que siempre está en la calle atendiendo a los clientes. Cuando ya se dio pues toda la restricción de salida a la calle, WhatsApp se convirtió en nuestro mejor amigo. Se hizo un trabajo muy fuerte en las piezas de comunicación desde el área de mercadeo para que ya esa intervención fuera directamente a través del teléfono celular, de las llamadas telefónicas y orientándonos también a esa mayor consumo de nuestros productos que se iba a hacer a través de las amas de casa. También utilizamos los lives como una forma de acercarnos a las amas de casa y de explicarles cómo se utilizaban nuestros productos. Estos fueron los cambios que pudimos detectar nosotros y que muy rápidamente también nos tuvimos que adaptar, porque claro, ya la producción estaba, normalmente atendía un tipo de empaque, un tipo de producto y de un momento a otro tuvimos que hacer el cambio para poder atender ese cambio en la demanda. Esos fueron los cambios que tuvimos nosotros, los más importantes en Holly. Pero interesante, yo también escuché hace poco que uno de los emprendimientos con mayor fuerza en Colombia después de la pandemia es precisamente la repostería. Entonces sí, pues se abre una oportunidad importantísima para Holly atender con otros segmentos. De verdad que sí, súper, súper interesante lo que nos cuentas. Bueno, la siguiente pregunta
Para Peter, ¿cuál fue el impacto en su cartera? Ya, me escucha, ¿no es cierto? Sí, perdón, acá yo tuve un problema aquí de conexión. ¿Cuál fue el impacto en su cartera al disminuir la actividad económica en el sector de construcción y qué herramientas utilizaron en Cementos Biobío para mitigarlo? Mira, justamente yo creo que Chile tuvo algo que fue afortunado, ¿ah? O desafortunado, originalmente desafortunado, pero fue el estallido social. Y el estallido social fue el primer paso que nos obligó, digamos, hacia planificar una operación más remota, ¿ah? Y para la pandemia, cuando se inició la pandemia en fines de febrero, marzo del 2020, estábamos relativamente preparados para trabajar en forma remota. Entonces, en ese instante, a raíz de la pandemia, sí nos cayó mucho la demanda, muy fuertemente, en el caso de cemento, que da cuenta de alrededor de 2/3 de nuestros ingresos, digamos, la demanda cayó como un 50%. Producto de los cierres del retail, el cierre, entonces en general, nuestra cartera, que generalmente manejamos alrededor de 50 millones de dólares en cartera, se nos fue a unos 30 millones de dólares. Ahora, nosotros esperábamos justamente bastantes dificultades desde el punto de vista de la cobrabilidad de nuestra cartera. Y sorprendentemente, nuestra cartera se comportó muy bien. Yo diría, no sé si es coincidente con la implementación de acceso. Nosotros partimos con la implementación de acceso en enero del año pasado, el año de enero de 2020, y estuvimos operativos, por decirlo así, a mediados de año. Y efectivamente nuestra cartera, si bien cayó fuertemente, nuestra incobrabilidad se redujo también tremendamente. Es decir, básicamente yo llevo prácticamente un año sin mayores envíos a cobranza judicial o siniestros frente a la compañía a Continental. Entonces, habiendo dicho eso, digamos, efectivamente la pandemia nos provocó fuertes caídas en la cartera en el área de cementos. Nosotros tenemos un negocio por el lado de la cal, que está orientado básicamente a las principales mineras del país, por lo tanto, y esas operaciones se mantuvieron operando, valga la redundancia, se mantuvieron operando y por lo tanto ese negocio no nos cayó. Pero Peter, ¿no hubo ningún tipo de ayuda pública que de alguna forma justificara que tu cartera de incobrables esté mejor durante la pandemia que antes? Yo te diría que efectivamente hubo muchas, es decir, Chile tiene dos récords en este minuto. Yo diría, el primer récord olímpico, digamos, es básicamente que lideramos a nivel mundial en el tema de la vacunación del COVID. Y por lo tanto, digamos, en ese contexto, digamos, este país se ha mantenido muy bien. Y el segundo, los apoyos gubernamentales, también creo que somos récord. Si consideramos, digamos, los retiros de fondos de pensiones más los apoyos de gobierno, estamos hablando fácilmente de 20.000 millones de dólares que se inyectaron a la economía. No, pero en términos B2B, o sea, no es por quitarle mérito a Accessor ni a Sí. su capacidad de cobro proactivo, etcétera, pero quiero decir que resulta sorprendente, ¿no? El que tengas el nivel de cobranzas mejor durante la pandemia. Yo te diría que básicamente, justamente ese es un poquito lo que provocó el estallido social. El estallido social provocó que todas las empresas marginales en ese minuto en el país cayeran. Y nosotros tuvimos muy fuerte envío de cobranza judicial durante el 2019, pero habiendo pasado el estallido social, viniendo la pandemia, ya estaban las empresas más resilientes, por decirlo así, y efectivamente nosotros creemos, atribuimos gran parte de la menor incobrabilidad, digamos, a este fenómeno que ya en Chile venía ajustándose producto del estallido social, por un lado. Entonces, efectivamente, hubo apoyos gubernamentales dirigidos a la empresa, digamos, a través de fondos de fondos con garantía estatal que fueron canalizados a través de la banca. Y hay algunos temores hoy día de que, teniendo que devolver esos fondos, hoy día las empresas empiecen a encontrar la iliquidez, digamos, o empiecen a manifestarse la insolvencia de alguna empresa que van a tener que devolver estos préstamos. Digamos. Pero
efectivamente Chile hoy día está en un boom. Hay el consumo es impresionante. Nosotros trabajamos aquí muy cerca del mall principal de Chile, donde está la torre más grande de Sudamérica, digamos, y es impresionante los niveles de compra de las personas. Es decir, el crecimiento del país está fundado hoy día en el consumo gracias a estos retiros de fondos de pensiones, fundamentalmente. Pero efectivamente, Acceso fue implementado en un momento muy propicio, nos ha permitido automatizar todo el proceso de workflow y de crédito en un ambiente controlado, donde sabemos exactamente dónde están las solicitudes, dónde están cada una de las solicitudes de crédito, y nos ha permitido, digamos, efectivamente manejar en forma remota toda la operación de crédito. Y sí, como ya hemos comentado alguna vez, realmente nosotros vemos más nuestra razón de ser en este momento del tiempo como alguien que intentará ayudar al tejido empresarial de la región respecto a lo que viene, a lo que está por venir, ¿no? Más allá de cómo hemos podido ayudar en época de pandemia, en donde la situación ha sido la que ha sido y el drama y la catástrofe ha sido tremenda y las caídas de PIB bestiales y todas estas cifras las conocemos bien todos y las hemos sufrido en nuestras carnes. A nosotros nos gusta pensar que donde vamos a ser útiles de verdad es en lo que está por venir ahora, ¿no? Y en ayudarles a entender dónde está la calidad de las ventas y dónde está la calidad del crédito más allá de lo que pueda parecer, ¿no? Pero bueno, ya me callo. Bueno, muchas gracias a Peter y a Javier. La pregunta que sigue es para Alejandro Chirinos de Dimexa. Alejandro, ¿cómo te ayudó Acceso 360 a reducir la incertidumbre en plena pandemia? Justo lo que precisamente Peter y Javier estaban comentando. Cuéntanos, por favor. Ya mira, el año pasado, en el año 2020, comienza la pandemia en marzo, si no me equivoco, ¿no? Yo no tenía todavía la herramienta de acceso y resulta que yo la venía pidiendo a mi directorio y mi directorio no la aprobaba. Nosotros teníamos una morosidad promedio de aproximadamente 5 o 6%. Nosotros atendemos aproximadamente a 7.000 clientes, o sea, tengo una cartera súper atomizada, donde todos mis vendedores van y a partir de ahí cobran, porque mis vendedores además venden y cobran. Y yo lo que quería era una herramienta ágil de aprobación de créditos, porque además cada cliente, esos 7.000 clientes, tenían una aprobación de crédito que pasaba por un proceso un poquito largo en mi área de riesgos y recuperaciones, y en ese sentido mi competencia inclusive podría hasta tomar ventaja, ¿no? De hecho la tomaba, porque me demoraba en la aprobación de crédito, ¿no? Entonces, cuando comienza la pandemia, la incertidumbre mayor aún, dije, oye, tengo un gran problema porque comenzaron a cerrar los negocios, Perú entró en cuarentena y los negocios cerraron. Yo era gerente financiero de Dimex en ese momento y entré en pánico. Como todo gerente financiero, entras en pánico, pues dices, oye, esto se me viene abajo y no recupero toda la plata que tengo en el mercado. Entonces, estaba ciego. De hecho, estaba ciego. No tenía ninguna herramienta que me permitiría evaluar rápidamente créditos y saber cómo estaban mis clientes en el mercado. Tenía Sinfocore, que es una herramienta, lo que hablaba justo Javier al inicio, de cómo han evolucionado las empresas para averiguar sobre los estados crediticios de las compañías, pero era lo único que tenía y en verdad no me generaba mucho valor agregado, porque acá en el Perú las boticas y farmacias, que ya les decía, son 7.000, no tienen mucho historial crediticio. Entonces comencé a indagar y justamente Accessor era una de las herramientas que generaba no solamente historial crediticio, sino también transacciones en el mercado, ¿no? De hecho, yo comencé con Accessor a averiguar más o menos en diciembre del año 2019. Cuando comienza la pandemia, la morosidad se me eleva, y se me eleva pues de manera escandalosa. Yo manejaba una herramienta, una morosidad promedio, como les decía, 6%, se me va a 9%, y dije, la locura, digo, esto se me cae, entras en pánico, ¿no? Y bueno, me puse ya en una posición mucho más fuerte con el directorio, que necesitaba una herramienta de eso, y me la aprobaron, me la terminan aprobando, y comienzo operaciones con Accessor en más o menos, si no me equivoco, como octubre del 2020. Y ya, entre marzo y octubre, o sea, las operaciones continuaban, tuvimos que tomar una serie de medidas para reducir la morosidad, y definitivamente cuando ya entra Acceso, ya hasta el día de hoy reduzco, pero así mi morosidad dramáticamente,
inclusive hasta el 2%. O sea, estaba en un 9% en un momento y la bajé a 2%. ¿Qué me ayudó? Mucho. ¿Por qué? Porque yo diría, a ver, básicamente en dos cosas, ¿ya? La información del cliente la tenía a la mano de manera muy rápida, entonces ya sabía cuál era el estado de mis 7.000 clientes. Ojo, y le estoy hablando de Farma, 7.000 clientes. Yo también tengo otra unidad que es la unidad de consumo, donde tengo 20.000 clientes. O sea, y todos tienen una línea de crédito aprobada. Ya se imaginan pues las manualidades que teníamos acá en Dimexa sin tener este tipo de herramientas. Entonces, yo mis 27.000 clientes de las dos unidades las consultaba ahora en Accessor y ya tenía pues el panorama mucho más claro. De repente podía pasar que un cliente tenía una línea de crédito de 1.000 soles, por hablar en dólares, 300 dólares, y yo de repente le había dado, no sé, 2.000 dólares. O al contrario, mayor potencial de venta. Tenía un cliente que yo le daba 1.000 dólares y el cliente tenía un potencial de 10.000 dólares. Entonces, el escenario se me cambia totalmente, ¿no? Y me reduce la incertidumbre porque comienzo a tomar mejores decisiones en base a esta información. Y reduzco la morosidad, de hecho, al 2%, como les comentaba. Yo creo que es muy importante, aparte de tener la herramienta en sí mismo, saber difundirla en tu organización. Para inclusive te ayuda a reducir la incertidumbre. ¿Cómo? Yo tengo aproximadamente 200 vendedores y cada uno en su celular tiene que tener la herramienta Accessor para consultar, ¿ya? Y conocer el estado o de su cliente o de un cliente nuevo. Si es un cliente nuevo, pasa la herramienta con una evaluación de crédito inmediata y lo apruebo con un precrédito, digamos, porque después yo tengo unos procedimientos adicionales que me permiten asegurarme al cliente. Si tú no sabes, tú puedes pagar por la herramienta, pero si no sabemos como organización difundirla a la gente que la tiene que usar, es un grave error. Y a mí me pasó. Tienes que conocer a tu gente con digitales y cómo educarla para que la use. Yo contraté Accessor, fue una maravilla, y me di cuenta que un sector de mi gente no sabía cómo utilizarlo, o ni siquiera sabía que existía. Entonces tienes que corregir inmediatamente, porque si no la herramienta se queda en los niveles gerenciales, nivel de factura, y quien tiene que hacerlo, en mi caso, son los vendedores. Ellos son personas claves en la organización para que la herramienta sea usada y además mi incertidumbre para tomar decisiones sea mucho mejor. Entonces ellos comienzan también a tomar decisiones y a acompañarme en ese proceso. Alejandro, demasiado interesante lo que nos contaste, además que nos has contado cosas muy profundas de Dimexa, de sus procesos y de sus dolores, entonces pues agradecemos esas experiencias. Vamos a seguir con una pregunta que va para Sandra y para Alejandro. Entonces, actualmente, ¿cuál es precisamente el proceso de aprobación de un crédito en cada una de sus empresas? ¿Cómo lo hacen? Si quiere, empezamos con Sandra y luego continuamos con Alejandro. Gracias, Margarita. Pues muy de acuerdo con lo que Alejandro ha comentado sobre la implementación de la herramienta como tal. Nosotros desde el principio involucramos a los comerciales. La primera charla que tuvimos con la gente de Accessor, con el equipo de trabajo de ustedes, fue con los directores comerciales y fue a quienes primero vendimos, por decirlo así, la necesidad del producto, las ventajas, lo que iba a mejorar su trabajo, y ellos fueron, para poder implementar el software, fueron un punto importantísimo para asegurar el éxito. Nosotros iniciamos con Accessor tal vez en octubre del 2019, en diciembre terminamos la implementación y ya estábamos listos en enero y febrero del año pasado con la herramienta funcionando. Es para nosotros aprobar un crédito, el que primero trabaja como analista de crédito en nuestra compañía es precisamente el asesor comercial. Él es quien conoce al cliente, sabe el potencial que tiene, sabe qué productos de su portafolio son los que puede comenzar a vender y a profundizar, es el primero que consulta la herramienta que tiene en su celular, porque su celular es su medio de trabajo, tanto para vender como para hacer el resto de actividades. Nosotros no tenemos, nuestros vendedores no cobran.
ese fue uno de los cambios que se implementó hace 2 años en la compañía, que fue muy exitoso, en el que los vendedores se dedican a vender, cartera se dedica a cobrar, y al vendedor se le quita ese doble sombrero en el que en el momento en el que tiene que decidir si le vende al cliente o no, porque está retenido su pedido por cartera morosa, pues él es el que tiene la relación con el cliente, es el que está enfrente del cliente y es quien le queda más difícil decir vendo o cobro. Entonces, desde la gerencia se tomó esa decisión, fue un proceso largo, pero cuando ya ellos entendieron que su labor era vender y que no estaban impedidos, digamos, por el tema de cartera, entonces ya fue una función menos, una responsabilidad menos, pero que se las cambiamos por ser nuestros partners en cartera y por ser los primeros analistas de crédito. Se parametrizó el acceso a la herramienta con diferentes alternativas o instancias de aprobación. Definitivamente toda la data que tiene la herramienta pues nos permitía ir estando nosotros en el sector de alimentos, pues teníamos muchísima información y eso hizo que fuera muy fácil parametrizar el sistema para tener diferentes instancias de aprobación en la que primero la aprobara fuera el vendedor. Entonces, se hace ahí una aprobación, esa aprobación, claro, está sujeta a la presentación de los documentos del cliente, pero ya es una herramienta de venta, decir, mire, ya usted tiene un crédito aprobado por tanto valor y ya podemos comenzar a trabajar. Entonces, eso fue muy, muy ganador con el equipo de ventas y ellos son los que en este momento, pues, están haciendo nuestro primer filtro para aprobar el crédito. Ya después se siguen otras instancias dependiendo ya del monto, del cupo de crédito que se vaya a solicitar, de las garantías de crédito que el cliente nos pueda otorgar, pero esto ya pasó de ser un proceso largo, un proceso de días, a ser un proceso de 1 máximo 2 días en que el cliente, tanto el cliente como el asesor comercial, ya saben que su cupo de crédito está autorizado, que hay que cumplir con los requisitos mínimos y que pueden arrancar a vender. Para nosotros, por el sector que estamos, en el sector de alimentos, nosotros no tenemos tantos clientes como Alejandro, tenemos 5.000 clientes, pero sí son clientes que no están normalmente bancarizados, clientes que no se puede obtener información de su récord de crédito porque no les interesa, se maneja mucho efectivo, pero les interesa tener crédito. Entonces ya al tener información de otras entidades, de otros proveedores, tener entidades de información de las entidades oficiales, de impuestos, de Contraloría, eso ya nos da mucha seguridad y mucha tranquilidad para poder ofrecer crédito al cliente que es la primera vez que lo estamos conociendo. Nosotros también tenemos una práctica, digamos, entre nuestros clientes, y es que hay un continuo cambio de razón social. Entonces, casi que tocaba comenzar de cero cuando iniciaba la nueva razón social de la compañía y a través de la información que ya tenemos almacenada con todo el comportamiento de crédito, ya cualquier persona que entra, consulta el cliente, ahí la herramienta da la posibilidad de decir, este cliente antes se denominaba de tal forma, estas fueron sus ventas, este fue su comportamiento de pago, también agilizó muchísimo la aprobación de esos cupos a los clientes que por una razón u otra deciden cambiar de razón social y que para nosotros comercialmente sigue siendo la misma persona con la que tratamos. Muchísimas gracias, Sandra. Has nombrado tantas cosas que otras empresas también nos han manifestado y que son sus dolores constantes. Pero vamos a darle paso a Alejandro para que pues, él también nos cuente que ya algo nos había contado en la pregunta anterior. Hola, ¿qué tal? Disculpen, muy bien interesante, Sandra. Salúdanos a todos, por favor, por allá. Claro, esa popularidad, Alejandro. Sí, total, salúdanos a todos por allá, sí. Bien interesante lo que nos ha contado Sandra, y la empresa que maneja, justo estaba entrando a tu web para ver, te podemos representar aquí en Perú, Sandra, por si acaso. Qué bueno, qué bueno. Claro que sí. A ver si conversamos. Por ahí estamos haciendo pinitos con clientes en Perú. Por esta vez Accessor va a prescindir de su comisión intercomercial. Oye, mira, complementando... el proceso que... Dale, Peter, dale. Sí, lo que pasa, complementando un poquito y bien brevemente lo que dice Sandra, nosotros también implementamos el crédito, es decir, para nosotros la fuerza de venta la más contenta con la herramienta Accessor.
Y nosotros fuimos un poquito más allá de lo que tú dices, Sandra. Nosotros tenemos un crédito, lo que llamamos el crédito de enganche, desarrollado en la plataforma, que permite al vendedor cerrar el crédito frente al cliente. En ese minuto puede capturar la orden de compra y ya está comprometida la venta. De cierta forma eso nos permite a nosotros capturar a los clientes en el instante mismo que son visitados, y está asociado principalmente a clientes nuevos que nosotros no conocemos. Por lo tanto, el vendedor se sienta frente al cliente, en este caso, para ilustrar un ferretero, una ferretería, y en ese mismo minuto puede capturar una venta, sin necesidad de mayores papeles. Obviamente, si posteriormente el cliente nos entrega mayores antecedentes financieros, nos permite evaluar una línea de crédito mayor, pero hoy día el vendedor tiene autonomía absoluta para colocar crédito hasta alrededor de $3.000 aproximadamente, un poquito más. Así que eso ha sido bastante exitoso, y hay tres, es decir, las respuestas son aprobado, rechazado o puede ser revisado por el área de crédito, pero cuando está aprobado, el vendedor ya puede capturar la orden de compra y solamente un problema de creación del cliente en la base nuestra, en la base de cliente, digamos, pero el crédito ya está colocado y cerrado, aprobado. Oye, Peter, me gusta lo del crédito de engancha. Yo me voy a copiar cosas de ustedes y las voy a traer a Perú porque ya son mejores prácticas, benchmarking, me encanta, me encanta. Yo tengo un proceso similar, pero ese crédito de enganche es bien marquetero, lo voy a copiar. Está buenísimo, está buenísimo. Mira, mi proceso antiguo es manual, pero teníamos que conseguir información del cliente primero. Algo similar a lo que decía Sandra. Tenía que conseguir pues la declaración jurada del cliente, si me firmaba una garantía o no, información financiera, la locura. Lo sigo haciendo, pero el primer paso ahora es acceso. Si yo consulto Accessor y Accessor me da una línea de crédito que puede ser, que digamos, mejor dicho, si Accessor ya le da una línea de crédito al cliente, esa es mi línea de crédito preaprobada, ¿no? Así la llamamos acá. Pero me gusta más, ¿cómo dijiste? Se engancha, ¿no? Esa me gusta más. Es preaprobado, es aprobado. Entonces, esa preaprobación sirve también para hacer la venta. Yo aún no tengo la autonomía de mi vendedor, porque finalmente mi vendedor lo que hace es ir al departamento de riesgos y recuperaciones y que registren en el RP esa línea de crédito aprobada por acceso. Ahí me falta todavía coordinar los web services que tengo que realizar. Ese proceso lo tengo un poquito lento, pero lo que sí me permite es tomar decisiones al toque, porque ya la consulta va al RIR y ya tengo un crédito preaprobado y comienzo a trabajar con el cliente. Si después de eso tengo procesos adicionales para asegurarme además de que el cliente es un cliente finalmente, a ver, ¿cómo le digo? No espontáneo, sino ya consolidado en el mercado. Acceso finalmente es un tema de inteligencia artificial, pero hay estrategias atrás que tenemos que consolidar con el cliente, como por ejemplo a veces pedirles garantías, ¿no? Entonces, acceso era el primer paso y después ya sigo con mis pasos de créditos. Antes no, antes tenía que hacer todos los pasos de crédito y mientras hacía eso ya perdía la venta. Ya la competencia estaba encima y olvídate. Y el mercado de distribución en el Perú es un mercado bien competitivo, ¿no? A mí lo que me digo mucho es justamente en agilizar ese procedimiento y ganar mercado mucho más rápido. Muchísimas gracias, Alejandro, a Peter, que también está participando activamente, y Sandra, con todas las experiencias que nos contó de Holly. Vamos para la siguiente pregunta, que va para Peter. ¿Qué consideras fundamental en la gestión del crédito para el caso de Cementos Biobío? Bueno, mira, nuestro segmento de negocio, digamos, son básicamente clientes del giro, ¿no? Y principalmente son revendedores de nuestros productos, no son usuarios finales, por decirlo así, ¿no? Nosotros no tenemos retail. En general tenemos ventas menores, pero son la gente que revende los productos. Y en ese contexto es muy importante para nosotros la antigüedad del participante, del sujeto de crédito. En el contexto, digamos, de que es muy fácil, y lo escuché por ahí, en el caso de la Sandra, que hablaba de mucha rotación. Las personas
pueden armar varias sociedades distintas, digamos, y van pidiendo crédito y van dejando caer a la empresa y van constituyendo nuevas sociedades, digamos. Entonces, en ese contexto, para nosotros muy importante no solamente, obviamente, la antigüedad, pero también quiénes están detrás de las sociedades, porque muchas veces uno no sabe los socios en una primera instancia. Habiendo dicho eso, digamos, en general, nuestro negocio es bastante estable. Hay ciertas características distintas en el negocio del hormigón que en el negocio del cemento. En el negocio del hormigón muchas veces tenemos grandes demandas de productos en el inicio de obra, pero cuando inicia la obra está financiada y generalmente la gente, la empresa constructora tiene ya los aprobados los fondos de sus mandantes y por lo tanto en ese contexto, digamos, nuestro riesgo es bastante menor que el riesgo de una empresa dedicada a las terminaciones, que tiene que proveer 500 salas de baño, por decirlo así, en las etapas finales de la obra. Entonces, en ese contexto, para nosotros la antigüedad del cliente es muy importante. Nosotros no otorgamos crédito a empresas que no tengan más de 2 años de constitución, salvo que, como dice Alejandro, no entregue garantía. Yo diría que ese es principalmente uno de nuestros principales elementos, y obviamente todo lo que es comportamiento comercial, la historia, el cumplimiento de los compromisos, y eso nos ha permitido acceder bastante a información histórica, información de cómo se comporta con nuestra competencia, inclusive muchas veces, recordemos que tenemos los 3 comportamientos, tenemos el comportamiento con nuestra empresa, el comportamiento con las empresas del mismo rubro y finalmente con todos los proveedores. Por lo tanto, muchas veces nos damos cuenta que un cliente se comporta excelente con toda la competencia y con nosotros se comporta pésimo, digamos, o viceversa. Entonces, como les digo, digamos, la información que maneja Acceso nos ha sido de mucha utilidad, digamos, para tomar decisiones de crédito. Sí, solamente una cosita ahí en lo que dice Peter, y es que sí, aquí ya se entiende, ya conoce uno que los clientes cuándo se financian con el proveedor y cuándo se financian con el banco. Eso es una fotografía inmediata. Y sí, y bueno, si el proveedor lo permite, está bien que se financien con uno. Lo malo es cuando eres el único proveedor de tu sector con el que se están financiando. Así es. Muchísimas gracias. Estamos acercándonos al final del tiempo, pero nos quedan unas preguntitas. Quizás nos vamos a pasar unos 5 o 10 minutos para nuestros asistentes, porque el final va a estar muy bueno. El final va a estar muy bueno, se los prometo. Entonces vamos para la siguiente pregunta rápidamente para Alejandro. ¿Qué importancia tiene la transformación digital y el análisis de los datos para Dimexa? Mira, nuestra compañía es una compañía, digamos, el sector tradicional, donde consideramos que el contacto vendedor, botica y farmacia, o vendedor, bodega, tienda, es importante, ¿ya? Yo creería que es un pilar de crecimiento de Dimexa. No obstante, nosotros estamos convencidos en el directorio que tenemos que tender hacia la transformación digital. Tenemos nosotros 27.000 clientes, ¿ya? Y eso me genera una cantidad de datos muy rica, en todo sentido, ¿ya? Esos 27.000 clientes, ahora con acceso y además con otros elementos de información que manejamos, como por ejemplo nuestra propia data y además data de información de mercado, la hemos podido mezclar los 3 y sacar una data riquísima. No saben, yo puedo ya conocer el estado de mi cliente tanto en market share, en línea de crédito y en su posición en el mercado. Cuánto compra, cuánto vende, más o menos cuántos clientes tiene. No saben, o sea, yo creo que esto es el futuro de este mercado en el cual al menos nosotros nos estamos desarrollando. No, yo no creo que sea pura digitalización frente al cliente. Yo creo que va a ser un mix donde va a haber un acercamiento vendedor, cliente, intermedio, que en este caso es la botica o la farmacia, y además digitalización del servicio. Es decir, el cliente tendría, por ejemplo, que no necesariamente esperar a mi vendedor
para hacerme un pedido. Y ese pedido, en base al mix de datos que yo tengo, a la big data que yo tengo, tratar de prever sus necesidades. Eso es a lo que nosotros quisiéramos llegar. Estamos en ese camino, hemos tomado algunas acciones. Ese futuro. ¿Cómo mezclo la data? Bueno, tengo un equipo que trabaja en Power BI, que es maneja dashboard y jala data de acceso, jala data del mercado, jala mi data propiamente dicho, la mezclamos y la transformamos en lo que nosotros queremos. Y con eso vamos tomando decisiones, hacemos matrices. Eso a nivel de ya análisis. O sea, primero es cómo enfrentas al cliente en el mercado, cómo haces que el cliente confíe en tu compañía, no solamente a nivel vendedor, sino también a nivel de digitalización para que pueda hacer tu reclamo, por ejemplo, por una página web, para que te pueda hacer un pedido, un aplicativo, y luego cómo ese conjunto de datos o con lo que tienes ahora lo trabajas para tratar de conocer sus necesidades. Eso es lo que ya estamos haciendo en Dimexa y la importancia es, ¿qué te digo? Con todo lo que te he contado es prioridad para la compañía. Mil gracias, Alejandro. No, es tremendamente interesante. Lógicamente sí. No, claro, tienes que contar con un modelo de negocio como el que tiene Dimexa y con un digamos, una atomización, pero también una profundidad en el volumen de clientes como el que tienen ellos, ¿no? 27.000 bodeguitas en el Perú y farmacias es una penetración de mercado muy, muy fuerte. Probablemente estemos hablando de uno de los líderes en el mercado de la distribución de consumo masivo dentro del país, ¿no? Dentro del Perú. Pero claro, eso efectivamente les da una riqueza que no tardarán mucho tiempo prácticamente en anticipar los niveles de demanda de según y qué línea de productos que vayan a tener a la vuelta de un mes o de 2 meses y sean capaces de alguna forma de proveerse de esos a unos niveles de precios mejores que los de sus competidores. Al final es la información que te da eficiencia y que te da una capacidad de penetración en el mercado, unos precios más agresivos, porque ellos van a saber lo que sus clientes les van a pedir y el resto del mercado le va a pedir prácticamente antes que sus propios clientes muchas veces. Eso te da una potencia tremenda. A mí Mira, Javier, la importancia de la data, ¿no? Antes, en teoría, ¿qué te digo antes? Hace 15 años, de repente, 20 años, ganaba el que tenía la información. Ahora gana porque la información abunda. Yo creo que ahora gana el que sabe agrupar y analizar la información, porque sobre una información, sobre la cantidad de información que tú tienes, hay capas, subcapas, y si tú la sabes agrupar, para que te ayude a tomar mejores decisiones, olvídate. Todo el mundo tiene información, ahora es cómo la sabes usar. Eso es parte de lo que creo las compañías deberíamos tener en todos los sectores. Y cómo la metes en un modelo cuyo algoritmo sea capaz de autoaprender y de ir cada vez mejorando en las predicciones y en lo que va a pasar en el mercado. Nosotros lo hacemos, bueno, como sabéis todos ya, en el rato que llevamos, a nivel del riesgo de crédito comercial, pero claro, la inteligencia artificial es aplicable a todas y cada una de las actividades económicas. A aplicarla a lo que son las previsiones de generación de demanda de tus propios clientes, basado en el histórico de lo que han hecho y de otra serie de variables que se han ocurrido en el mercado. La verdad que no lo había pensado nunca porque no es mi negocio, pero tiene una pinta excelente. Pareciera que Alejandro se nos fue o solo apagó la cámara. No, le perdimos, yo creo. Parece que lo perdí. Ah, bueno, no, ahí está. No, estoy acá. No, tranquilo. Pensé que te habíamos perdido. ¿Cómo? Estábamos hablando mal de ti. Sí, no. Pensamos que te habías perdido. Recién me conoces, no puede ser. Por lo que estoy viendo. Está bien. Bueno, Peter, Everis publicó casos de transformación digital de 56 empresas en Chile, donde concluyeron que la pandemia pues aceleró el proceso. Eso digamos que no es nuevo para nadie. Pero dentro de estas empresas ustedes fueron los referentes en impulsar la transformación digital desde Cementos BioBio. ¿Nos puedes comentar cómo Accessor encajó en este plan? Mira, tal como expliqué anteriormente, esta empresa viene en un proceso de eficiencia estructural y organizativa de hace aproximadamente 3 años, desde que tomó el cargo de gerencia general una persona nueva y claramente en un mercado muy competitivo como el del cemento en Chile.
para que ustedes sepan, en general los márgenes del negocio de cemento a nivel mundial estamos hablando de 15 a 20%, en Chile el margen es 8, 6%, entonces es muy competitivo el mercado. En ese contexto, Cemento Biobío viene abordando toda una serie de eficiencias estructurales y organizacionales, y dentro de las cuales está el tema de la digitalización y los procesos automáticos. Y Acceso cayó en ese minuto como anillo al dedo, en el sentido que anteriormente todo el proceso de crédito, como todos lo habrán vivido, era básicamente una solicitud que se enviaba vía mail, esa solicitud llegaba al ejecutivo de crédito, el ejecutivo de crédito, si no estaba muy atorado, respondía bastante eficientemente, pero de lo contrario se le podía quedar el mail en el tintero, no resolvía y efectivamente no tenía ningún control sobre cuántas eran las tareas pendientes que tiene cada uno de los ejecutivos. Entonces, en ese contexto, Acceso encajó muy bien, digamos. Y también iba a mencionar otra cosa. De alguna forma, nosotros manejamos SAP. Y ustedes saben, las licencias SAP son bastante caras. Por lo tanto, no toda la fuerza de venta tiene acceso a SAP. Y por lo tanto, muchas veces tienen que llamar al ejecutivo de crédito para pedirle el estado de cuenta de SAP del cliente para poder salir a cobrar. Hoy día toda esa información está en SAP, está en Acceso. Por lo tanto, el vendedor en su dispositivo móvil no solamente tiene acceso a solicitar crédito, a solicitar aumentos de crédito, a solicitar renovaciones de línea de crédito, a solicitar lo que hablamos del crédito de enganche, sino que también tiene acceso a las cuentas corrientes de los clientes y por lo tanto en el mismo lugar le pueden llegar la cuenta corriente los saldos de adeudado. Entonces, en ese contexto, yo diría que Acceso ha aumentado mucho la eficiencia de todo el proceso de colocación de crédito en el sentido de saber exactamente dónde está la pantalla, dónde está cada una de las solicitudes. Muchas veces la comercial, pero ¿cómo no me han aprobado esta solicitud de crédito? Oye, está en tu jefe. Tu jefe no la ha resuelto. Entonces hay trazabilidad absoluta sobre el proceso de crédito. Los vendedores acceden a toda la información de los clientes, del comportamiento de los clientes, y en ese contexto ha sido una herramienta muy útil de Acceso. Gracias. Me alegro sobre todo que se lo reconozcan externamente, ¿no? La gente de Every son una compañía grande. Sí, bueno, de hecho, Cemento Biobío ha ganado varios premios, tuvimos varios premios el año pasado a la innovación. Recordemos que el producto hormigón y cemento es un commodity, tú te subes $1 el precio del cemento y te quedas sin demanda, es tal cual. Entonces, en ese contexto, digamos, hemos estado bastante activos, no solamente en eficientar los procesos de la empresa, sino también en desarrollar innovación en nuestro producto. Y de hecho, nos ha ido bastante bien en eso. Nosotros tenemos una estimación de que el 15% de nuestros ingresos de aquí a 2 años se van a radicar en productos nuevos que hoy día no tenemos en nuestra cartera. Así que efectivamente Acceso ha sido una tremenda herramienta, digamos, para todo este proceso de crédito. Ahora, es un proceso largo, no es un proceso sencillo. La plataforma tiene sus complejidades y hemos ido gradualmente implementando cada uno de los módulos. Hoy día yo diría que el proceso de crédito está totalmente implementado y funcionando muy bien, y estamos ya prácticamente al otro lado con todo el proceso de cobranza, envíos de carta a los clientes, envíos de estados de cuenta a aquellos clientes que tú no le mandas carta de cobranza, pero sí te interesa que estén alerta con el estado de cuenta. Entonces, se automatiza todo el proceso de envío de estado de cuenta, automático. No tengo que estar enviando manualmente. Entonces, ha sido una herramienta muy útil. Es la idea, claro. Cuando te pones a pensar y a diseñar una herramienta, en este caso que te automatice un proceso entero, de order, desde que tenemos un pedido, del order to cash, ¿no? Desde que tenemos un pedido hasta que conseguimos cobrarlo, y además que intente abarcar la casuística de tantas, como ya le digo, quitando el sector público y quitando las empresas dedicadas a los servicios financieros, bancas, seguros, etcétera,
nosotros teníamos que pensar a la hora de diseñar algo así en todo el resto de la industria y digamos en todo el resto de los sectores económicos, fuera del sector público y fuera de los servicios financieros, ¿no? Claro, pues el nivel de funcionalidad es complejo y adaptarlo y que cada uno lo ponga a funcionar y a diseñar en base a cómo le gusta a él, porque estamos viendo que la problemática de Sandra es distinta de la de Alejandro, que es distinta de la tuya y distinta de la de cualquier otro. Pues sí, pues a veces lleva su tiempo y lo que decía Alejandro también, ¿no? Bajarlo dentro de una organización y estas cosas, esto al final es como el Excel, tanto más útil es como mejor se utiliza y más profundo somos capaces de llegar y más gente lo utiliza dentro de nuestra organización, no deja de tener más misterio que es, y eso es complicado también a veces, ¿no? Lleva tiempo, claro que lleva tiempo. Sí. No sé cómo estamos, Margarita, de tiempos y de... Vamos a hacer ya la penúltima pregunta para Sandra y para Peter y terminamos con la urna virtual y bueno, las preguntas que de pronto surjan del público que nos hayan querido hacer durante el evento nos las pueden llegar a hacer. Yo les voy a enviar un correo y pues igual podrán hacer las preguntas a los speakers vía correo si los speakers están de acuerdo, por supuesto. Bueno, para Sandra y para Peter, entonces, ¿qué cambios han podido observar en sus colaboradores luego de implementar una solución basada en las nuevas tecnologías en términos de actitud, eficiencia y efectividad? Ustedes ya lo han contestado a lo largo de esta charla, pero quisieran terminar o concluir con algo más. Bueno, yo en particular destacaría que ya las personas tienen más tiempo para analizar la información. El equipo de cartera ya utiliza la herramienta para sacarle provecho a todo el análisis o todos los datos que se tienen allí. Como lo mencionaba ahorita Peter, que ya tengamos la carta modelo en las diferentes instancias de cobranza, la que se envía cuando la cartera tiene vencidas 15 días, cuando tiene 30 días, eso ya es automático. Tener los seguimientos a los clientes de acuerdo a los compromisos que se han hecho, poderlos cumplir, hacerles el seguimiento que ya la herramienta te dice, hoy hay que llamar al cliente X para hacerle el cobro, para recordarle, y nos ha permitido acercarnos mucho más al cliente. Ya no tener tanto trabajo de escritorio y operativo nos ha permitido ganar tiempo para análisis y en cercanía con el cliente, que ha sido tan importante en esta época de pandemia donde pues estamos todos muy restringidos en la movilidad, y eso creo que yo lo destacaría del tiempo que se ha liberado usando la tecnología y claro, sintiéndose la gente mucho más útil, no haciendo labores operativas, sino ya cambiando su rol de trabajo. Gracias, Sandra. Y Peter, cuéntanos tus conclusiones sobre la actitud de la gente. Tal como tú dijiste hace poquito, digamos, he abordado de distintos puntos los temas que están en esta lámina, digamos, pero básicamente, como les digo, yo creo que aquí el principal efecto, digamos, es la solución de los problemas de solicitud de crédito. Es decir, los vendedores, todos nuestros ejecutivos de venta, digamos, están muy contentos con la herramienta. Y eso mismo va provocando, digamos, mejoras en el uso de la herramienta, digamos. Entonces, en ese contexto, en la medida que logramos dar soluciones a los problemas que aquejan a los distintos participantes, esto se va potenciando automáticamente y se va incrementando el uso. Es decir, la gente tiene que tomarle el apetito, digamos, a la herramienta, digamos, y la herramienta tiene que dar solución a los problemas para que definitivamente se adopte. Uno no saca nada con adoptar una herramienta que finalmente no resuelve nada porque la gente la deja de usar. ¿Ah? Entonces, en ese contexto, nosotros hemos notado, digamos, que en la medida que ha pasado el tiempo, todos los participantes del juego, llamémoslo así, digamos, cada vez están más involucrados y cada vez se les abre más el apetito por nuevas funcionalidades o por nuevas herramientas mayores. De hecho, Alejandro mencionó, hoy día nosotros, una vez que concluye el proceso de crédito, se gatilla automáticamente un mail al área de maestro de cliente en que registra la línea de crédito. Y eso es instantáneo, por lo tanto, 10 minutos o 15 minutos después que una línea de crédito está aprobada, esa línea de crédito está registrada en nuestro ERP en forma automática y el mismo vendedor que originó la solicitud de crédito
también está recibiendo la notificación de que está aprobada la línea de crédito. Entonces, en ese contexto, como les digo, yo creo que... Cambió, total. No, y además, probablemente es pronto para Cementos Melón en cuanto a la, digamos, a la introducción de Accessor, pero una de las cosas que probablemente te encontrarán a futuro como una ventaja grande es la utilización, primero del mismo proceso, Order to Cash, y luego de la misma tipología de indicador de riesgo en todas las empresas de su grupo, independientemente del país en el que estén. Esto es una de las ventajas que nos estamos encontrando, ¿no? Bueno, más allá de que ya lo tenemos parcialmente diseñada, pero en empresas como SmartFit Kappa, por ejemplo, que es una compañía que ha contratado nuestro servicio para 8 o 10 países distintos en toda la región andina y Centroamérica, etcétera, precisamente hablaban de esto, ¿no? Es decir, el problema que tenían en que cada país tuviera un nivel, digamos, o un tipo de proceso Order to Cash diferente, con unos indicadores de riesgo distintos, con el origen de una información diferente. Entonces, digamos que un controller o un gerente de cartera central o un CFO regional, lo que tenía es fundamentalmente una pesadilla siquiera para entender cómo estaban calificando o qué significaba cada uno de los niveles de scoring de cada uno de los países distintos, ¿no? Y cómo operaba cada uno de ellos. Este tipo de herramientas al final lo que te permite es homogeneizar y estandarizar el comportamiento en compañías que son transnacionales y panregionales en este caso, más allá de que el tema de los indicadores tenga un nivel de credibilidad mayor o menor, ¿no? Bueno, no, yo no sé si me estoy enrollando mucho, Margarita, perdóname. No, la verdad es que el tiempo se nos acabó, esto pues estuvo bien interesante. Hay unas preguntas para responder sí o no, que también quiero invitar a nuestros asistentes a que participen. Fácil, sí o no para todos. ¿Es posible crecer incluso en crisis? Sandra, Alejandro, Peter, ¿qué dicen? ¿Sí o no? Sí. En el caso nuestro, disculpa, en el caso nuestro fue, efectivamente, pudimos crecer en ciertos negocios. Efectivamente, los bloqueos de frontera producto de la pandemia nos aumentaron las demandas en aquellas zonas geográficas donde nosotros no estábamos abasteciendo. Por lo tanto, efectivamente, en el caso del negocio de la cal, sí ha sido provechoso, por decirlo así, y es posible crecer en tiempos de crisis. En el caso del cemento, yo diría que un poquito más, uno podría capturar mayor market share, pero la competencia acá en Chile es muy fuerte, por lo tanto, no ha sido tan así en el sector cemento. Y les cuento que el público también dijo sí, 100%. Bueno, la siguiente pregunta, ¿sí o no? Transformación digital en las áreas financieras. Sí, Totalmente. Totalmente, sí, estoy de acuerdo contigo. Me sumo a esto, por favor. Y el público también dice 100% que sí. Y vamos para la última preguntita. 100%, bueno, cerrado, vamos. Algo pasa. Con la tercera pregunta. Bueno, la tercera pregunta. ¿Crecer en ventas es un objetivo de las áreas financieras? Sí. Definitivamente hay que... Poca polémica en tus preguntas, Sí. ¿verdad? Es una polémica, es polémico, sí. Es para discutir un poco más, ¿ah? Sí. Debería ser un objetivo, pero pues nuestros speakers pueden hablarlo desde su experiencia. ¿Lo es o no lo es? O no me quiero comprometer. Oh, definitivamente sí. Sí. Si no tenemos venta, los financieros nos quedamos sin trabajo. Sí, también es cierto. Bueno, sí, es una manera de verlo, de acuerdo. Es una manera de verlo. Bueno, no siendo más, nos vamos a despedir de este tercer panel de riesgo de crédito para las empresas B2B. Queremos agradecerles a todos por su tiempo, por este tiempo extra además que nos dieron, a Sandra, a Peter, a Alejandro y pues por supuesto a Javier por todo este tiempo, por todas estas experiencias. De verdad que estamos muy agradecidos y esperamos tener un encuentro para más adelante en una próxima vez. No, gracias a todos. Muchas gracias, Margarita, muy amable. Agradecemos la invitación. Muchas gracias. Lo hemos pasado bien, muchas gracias. Chao, Gracias. chao.
Hasta Chao, luego. chao. Gracias.